Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, uno de los días más intensos seguramente de las últimas semanas y de los últimos meses, uno de los días donde seguramente mucha gente ha explotado, vamos a decirlo así, ante la indignidad, ante la situación donde estamos y donde algunos, desde intentamos la tranquilidad, nos recuerda tanto al 2017 que se nos esboza hasta una sonrisa. Sabemos que mucha gente hoy no estará de humor, pero es la realidad que estamos palpando. Hemos dicho en más de una ocasión que toda esta situación nos recuerda una repetición constante de lo que pasó en el 2017 y solo le ha faltado hoy ese grado de improvisación, esa chapuza final para confirmar que ese es el camino. Recordarán que cuando sucedió lo del 2017, una de las cosas más lamentables era que no había nada preparado. Todo se basaba en la improvisación. Y llegó aquel momento mágico de la manifestación contra la independencia que supuso la caída total de las mentiras del gobierno catalán. Aquí obviamente no hay manifestación, ya que obviamente hay un pequeño matiz importante, que hablaremos también hoy, que la oposición ni está ordenada y a veces parece que ni está. Y eso es un problema que hay que empezar a valorar. Vamos a hablar obviamente, en primer lugar, de ese pacto, ese acuerdo entre el PSOE y Junts, esa humillación total del PSOE, donde hemos conocido a aquellos que miren que en muchas ocasiones decimos que de estos temas sabemos poco, de estos temas no nos mojamos porque no es nuestra especialidad. Lo hemos contado alguna vez, por ejemplo, en temas como Rusia, etcétera, etcétera. Pero hombre, de terrorismo, perdón, pero creemos que sabemos un poquito. Y realmente es la primera vez en la historia del terrorismo que vamos a detallarles, incluso vamos a hacer una clase hoy, que hemos escuchado que no es terrorista si no violas los derechos humanos. Gravemente, claro. En fin, la nueva definición de terrorismo que deberemos incorporar a todo lo que hagamos a partir de ahora y tirar al desecho todo lo que habíamos hecho hasta ahora hablando de terrorismo. Y miren que nosotros en terrorismo, y lo decimos con claridad, no vamos a tener hoy tapujos, somos de los que creemos que hay que entender incluso al terrorista para intentar sacar toda la verdad y para intentar en muchas ocasiones prevenir que vuelva a suceder. Y sabemos que son ejercicios, en alguna ocasión lo hemos explicado, que hay mucha gente que no entiende. Intentar entender la mentalidad de un terrorista es complicado, pero es necesario. Pero de eso a decir que hay terroristas buenos y terroristas malos, como ha dicho hoy el ministro Bolaños, pues parece que hay una distancia muy grande. Y alguno ya ni se escandaliza, alguno simplemente se pone la mano en la frente y dice, por favor, ¿pero dónde estamos llegando? Y a todo eso, Europa, hoy en voz de una diputada francesa, que si se aprueba la amnistía, Europa pierde credibilidad. Totalmente cierto. Europa sigue avanzando porque empieza a darse cuenta de que esto de Sánchez no es normal. Mientras tenemos al PP, pues en un día como hoy, haciendo un error garrafal. Ha sido el señor Esteban Pons que ha dicho que el Constitucional es un cáncer del Estado de Derecho. Luego ha dicho que ha sido un error, ha habido tirón de orejas y aquello que había dicho de que no iban a enviar más reclamaciones al Constitucional, que no, que ellos van a seguir trabajando con el Constitucional. Coño, que ellos han aprobado todas las votaciones los miembros del Constitucional, por si alguien se olvida. En un día como hoy, parece que los errores del PP no deberían suceder y vuelve a suceder, insistimos, esa falta de reflejos, esa falta de comunicación, esa falta de argumentación y esos pájaros libres, vamos a decirlo así en el PP, que lo único que hacen es enturbiar cualquier intento de mantener el orden. Luego hemos tenido a Feijóo que ha dicho que el terrorismo ni se tapa, ni se perdona, se investiga y se condena. Ojo, muy bonito, Feijóo, en un acto de Ordóñez. ¿Pero crees que hoy, con lo que ha sucedido, hay que reducirse a un acto? Un acto importante, el aniversario del asesinato de señor Ordóñez. Pero creemos que tocaba una declaración institucional, tocaba demostrar que la oposición está ahí y parece que se les ha pasado la voz. Mientras, hoy ha corrido como la pólvora ese vídeo en Vox
contra los nombramientos que ha habido de los candidatos en Galicia, incluso con presencia de Abascal en el acto, una rebelión, dicen algunos. Bueno, nosotros saben que de Vox parece que no podemos hablar mucho porque nos dicen que somos anti-Vox, somos lo que sea. Siempre hemos dicho lo mismo. Debemos ser los únicos que hemos defendido que el mensaje de Vox es en muchas ocasiones mucho más democrático que otros partidos, pero en fin, ya saben que a veces eso se castiga en este país. Y sigue, por cierto, ese tema de Espinosa Los Monteros, como dijimos ayer, para aquellos que tampoco les gustó, ese globo sonda, que era una presión cercana de gente de Montero para que viera que las cosas pueden funcionar. Dijimos que en el caso de haber sido nosotros Espinosa Los Monteros, seguramente hubiéramos dicho lo mismo que dijo él, pero eso es ayer. Veremos lo que sucede en los próximos días. En los frentes de Sánchez tenemos ahora que se le han unido contra suya los diplomáticos por el tema de Irene Montero y Chile, es decir, ya tenía jueces, Europa, gente de Estado, ahora los diplomáticos también se unen. Luego nos iremos en esa guerra que sigue habiendo, pues que el Supremo anula lo de las subvenciones de 30 millones a UGT, COE y CEPIME por no haber seguido el procedimiento en un Real Decreto prácticamente del gobierno que les dio a dedo 30 millones de euros. Aquí ya saben que el gobierno da dinero como churros a quien está a su favor. No deja de formar parte nuevamente de esa guerra gobierno-instituciones políticas. Y acabaremos hoy, no vamos a salir de España hoy, creemos que hay temas suficientemente interesantes, con esa pobre condenada. Sí, hablamos de Yolanda Díaz, que sufre una fuerte condena por vivir en Madrid. No ve el mar. Recordemos que tiene una casa en la ría de Ferrol, espectacular, lograda, obviamente, con el esfuerzo de la política, no vamos a decir otra cosa, y claro, según parece, esos 440 metros que tiene con servicio en Madrid, pagados por todos los españoles, es una fuerte condena. Pues no sabemos esta señora, si acabara un día en una cárcel de esas de 4 metros cuadrados, ¿qué sería para ella? Sí que es cierto, y vamos a decir una cosa, a puntualizar para aquellos que a veces se emocionan con estos temas, algunos pensamos y estamos convencidos de que quizá algunos personajes de la política española pudieran llegar a pisar la cárcel. Hablamos de Sánchez, hablamos de Zapatero, hablamos de algún ministro. Sinceramente, no creemos que por ser tonta, como es Yolanda Díaz, pueda acabar en la cárcel. Por mentir, tampoco. Lo decimos con total claridad, para que piense que ella sí que podría tener otro tipo de condena. Y empezamos, si les parece, con eso que hemos dicho al principio. Nos está recordando mucho, y eso a veces podríamos decir transmite, sabemos que es duro explicarlo hoy, optimismo. Nos está recordando mucho la situación actual a la de Cataluña en el 2017, en los momentos incipientes, en aquellos momentos que parecía que todos, o todos los que estábamos aquí, quizá los que estaban fuera lo vieron menos, que todo estaba perdido. Aquellos días que algunos ya teníamos pensado pues irnos, o cualquier otra historia que no les vamos a explicar ahora porque es muy lamentable, pero cualquier situación de esas duras y convulsas. Pues hoy se ha dado esa situación para muchos españoles que al ver ese nuevo movimiento, ese nuevo cambio de opinión del gobierno, donde ha inventado un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo bueno, vamos a decirlo, así de claro, pues se han enfrentado a la realidad. ¿Cómo va a haber terrorismo bueno? Y la realidad, y es donde nos vemos parejos aquel momento, es que el gobierno va dando cada vez mayores saltos de improvisación. Como sucedía en el 2017, donde recuerden que se animaba a tirar a un Estado cuando no había, y lo reconocieron en el juicio, ninguna estructura de Estado, no había nada montado, todo se improvisaba en las ruedas de prensa, y todo se improvisaba porque la única respuesta que tenían era tirar adelante como fuera para mantener la tensión. Pues eso es lo que parece que está haciendo el gobierno. Parece que no quiere ceder a tener que parar la velocidad que ha tomado, porque es consciente que en el momento que la máquina se pare, esto se cae. Y que hay que ceder e inventarnos un nuevo nombre como terrorismo bueno, pues se inventa. ¿Que son temas escandalosos? Bueno, en fin,
de este gobierno hay muchas cosas escandalosas, no vamos a negarlo, y esta no deja de ser otra más que no va tanto en consonancia con las creencias, sino con la filosofía de que el gobierno no puede parar en esta dinámica, porque si para, se cae. Y si se cae, como pasó con el independentismo, y aquí, vamos a decirlo, no estará Sánchez de aquí a unos años para liberar a Sánchez, pues las cosas se pueden poner muy feas. Y hoy lo que ha pasado es que ese acuerdo entre Junts, Esquerra y PSOE, donde se ha dicho que vamos, en pocas palabras, que hay terroristas buenos y terroristas malos. Los buenos, que son los independentistas, obviamente, son los que no violan los derechos humanos. Gravemente, claro. No sé, a partir de ahora, supongo, la próxima novedad que nos va a sacar el gobierno, lo hemos puesto en redes hoy, es, no sé, las violaciones. Que si cuando estén violando una mujer, pues resulta que en esa violación, pues la mujer, yo qué sé, hace un movimiento raro o lo que sea, pues oiga, a lo mejor no es grave. O un asesinato, si cuando te van a disparar sonríes, ya no es un asesinato, porque mostrabas cariño a quien te disparaba. No es un acto grave contra los derechos humanos. Se han inventado que esto viene de Europa, falso nuevamente, solo hay que leerse las normativas y las leyes. Y la realidad es que uno que, con todo el respeto, que se ha pasado mucho tiempo explicando sobre temas de terrorismo, lo hemos dicho al principio, no es un tema que nos venga a nosotros de nuevo, pues sabe perfectamente que el terrorismo es esa sensación, vamos a decirlo, esa generación de terror para intentar amedrentar a algunos ciudadanos en general. Y es algo que nace, vamos a hacer un poco de didáctica hoy en el programa, se considera que nace, alguno puede considerar que anteriormente, pero se considera que nace organizado, digamos, en la época de Robespierre, en la Revolución Francesa, cuando, recuerden, se cortaban cabecitas, para intentar dar ejemplo y sobre todo para intentar que la gente tuviera terror a que fueran denunciados o lo que sea, porque les iba a la cabeza, nunca mejor dicho. Ese se puede considerar el primer periodo, digamos, del terrorismo, un terrorismo institucional, que luego se manifestó en épocas, por ejemplo, zaristas en Rusia, etcétera, etcétera, y que dio paso a un terrorismo un poco más evolucionado, vamos a decirlo así, donde ya no era la institución, el gobierno quien lo ejercía, sino eran bandas, y hablamos de los locos, años 20, anteriores, años 30, sobre todo movimientos anarquistas, en el caso de Europa, vinculados en muchos casos a la extrema izquierda. En una época de terrorismo diferente, no hablamos aquí, por ejemplo, obviamente, de magnicidios como el que fue el origen de la Primera Guerra Mundial, eso técnicamente podríamos decir que es terrorismo, pero eso es una cosa diferente. Aquí hablamos del concepto global de generar miedo. En aquella época, se puede imaginar que matar a un rey, con todo el respeto a un príncipe en este caso, en Sarajevo, pues no generaba terror en la gente, vamos a decirlo así. Porque el concepto básico del terrorismo es, como dice su nombre, es generar terror, pavor en la gente, miedo a las cosas. Luego se produce un salto cualitativo, guerra mundial, etcétera, etcétera, y el terrorismo vuelve a irrumpir en los años 60, algunos consideran hasta los 80, 90, aquí tiramos un poquito más con esos movimientos desde Brigadas Rojas, la Baden-Meinhof, terrorismo incluso palestino, Múnich, etcétera, etcétera, que eran actos ya más vinculados a ciertos sectores ideológicos, vamos a decirlo así, y que se dedicaban sobre todo a atacar, en la mayoría de casos, no tanto al público en general, sino a personas, digamos, más cercanas a organizaciones de Estado. Fíjense, pasamos de una época donde el terrorismo era propio del Estado, a una época donde el anarquismo era un poco más revolucionario, a alguna época más centrada, digamos, en ataques organizados. Y obviamente la última época del terrorismo, que aunque algunos no lo crean, poco tiene que ver en cuanto a organización, etcétera, nos referimos obviamente a lo sucedido post atentados de las Torres Gemelas. No hablamos de un terrorismo más global, indiscriminado. Sabemos, y esto entendemos que es difícil de explicar, y más en un país como España. En estas fases, digamos, del terrorismo, aunque a algunos les cuesta entender, y nosotros lo entendemos, que cuesta entender, atentados
que ha habido obviamente algunos brutales como los de ETA o IRA, por citar ejemplos muy conocidos aquí en Europa, no se consideran atentados indiscriminados, conceptualmente. Luego que hubiera bestialidades, nadie las va a negar, pero el concepto teórico se considera que los primeros atentados indiscriminados como forma, como escenario histórico, provienen a partir de los atentados de las Torres Gemelas, atentados Madrid, atentados Berlín, atentados Londres, atentados París, etcétera, etcétera, etcétera. Pues imagínense ustedes que en todas esas fases que hemos citado, pues que alguien dijera que Robespierre o alguno de sus secuaces era bueno, o que alguien de los zaristas era bueno cuando ejercían el terror sobre la gente, o los anarquistas cuando tiraban bombas, o ETA, que es un caso obviamente muy claro en este país, o el IRA, etcétera, cuando asesinaron a Aldo Moro, si se acuerdan, en Italia, o ya no les cuento las Torres Gemelas. ¿Qué era? ¿Uno de los que iba en el avión era inocente de los que estrelló el avión? ¿O los atentados de la Sala Bataclan? ¿O los de Barcelona? ¿Hay terroristas buenos? ¿Hay terroristas buenos? Si la propia palabra nos indica que el terrorismo lo que hace es generar terror, y generar terror en la población es ya por concepto una violación grave de los derechos humanos, porque la gente no debe vivir en el terror. La gente no debe vivir en el terror. Y clasificar unos terroristas de buenos o malos es un error conceptual e histórico, no grave, gravísimo. Y una falta de respeto, lo decíamos ayer, a la propia democracia, al propio sistema educativo europeo, a la propia historia de Europa y, cómo no, a los miles de muertos que han existido por terrorismo en todo el mundo. Y eso nadie puede negarlo. Y en Europa se han escandalizado, y como ha repetido hoy una diputada francesa, si se aprueba la amnistía, es decir, liberar a los terroristas supuestamente buenos, Europa pierde credibilidad. Ayer recordarán que insistíamos que esto empieza a batallarse en Europa, que el diputado rumano, aquella diputada portuguesa, porque empieza a causar preocupación, e insistimos, no por el hecho de España, que con todo el respeto a los rumanos, a los portugueses quizá menos, pero a la mayoría de Europa le importa un carajo como sea Sánchez. Lo que no les importa poco es que sus movimientos lleven a Europa por delante. Y es algo muy parecido a esa expresión que usamos en este canal, la gente de Estado. Al final piensen que la mayoría de parlamentarios, en este caso estamos hablando, incluso de ciudadanos europeos, ven el resto de países de Europa como países, entre comillas, amigos. Y nosotros, desde aquí, no nos vamos a interferir a cómo gobierna la gente de Polonia, la gente de Hungría, la gente de Alemania, la gente de Francia. Podemos tener nuestra opinión, obviamente, pero mientras no ataquen las instituciones, mientras no violen los principios básicos, oiga, pues será problema de los alemanes, de los polacos, de los rumanos o de la madre que los parió a todos. Y ese concepto que nosotros tenemos, seguramente ninguno de los oyentes, o muy pocos, le interesa un huevo, la política interior de Eslovaquia, que es parte de la Unión Europea, o la política exterior de Eslovenia, o la de Dinamarca, seguramente poquito, o nada, o incluso no sabremos ni el nombre del primer ministro de esos países. Pero presuponemos que viven en el estándar europeo de respeto a la ley, de respeto a la división de poderes y de respeto a sus propios ciudadanos y, cómo no, a sus muertos. Y cuando en Europa ven que eso, hay un país de la Unión Europea que se llama España, que se lo está pasando por el forro, pues obviamente no solo ven eso como un acto de responsabilidad, sino peor todavía, ven que puede trasladarse al resto de Europa. Y ayer insistíamos al principio del programa, si se acuerdan, en la importancia del concepto de Rusia,
que el hecho de amnistiar a unos terroristas, que ya hemos dicho que es inasumible por Europa, pero que además han colaborado con Rusia para desestabilizar Europa, pues pueden imaginar que si a franceses, portugueses, rumanos les pone nerviosos, ni les cuento a los letones, lituanos, estonios, polacos, húngaros y otra gente que estuvo bajo los pies de la Unión Soviética en su momento. Todo es inadmisible, todo no tiene ninguna lógica. Pero, como decíamos al principio, nos recuerda tanto a esa Cataluña endiablada del 2017, donde recordarán que parecía que todo se iba a conseguir al cabo de una hora, mañana la independencia, no, pasó mañana, y al final la hostia fue de tal envergadura que sus líderes acabaron todos en la cárcel. Que luego vino Sánchez y los liberó por necesidades, eso es otra historia. Todos acabaron en la cárcel. E insistimos, aquí no hay un Sánchez libertador. Sánchez, Bolaños, no hay un Sánchez libertador. Ustedes sabrán si tienen preparado el argumento B o simplemente están improvisando, como es lo que parece, para no bajarse del tren a una velocidad tan endiablada que solo pueden hacerse daño y mucho daño. Y hay una cosa importante, es cierto que no existe, como decíamos, más que la improvisación. Pero también es cierto que en aquel momento, el 2017, había una oposición, hablamos dentro de Cataluña, ahora olvídense del resto de España, una oposición más o menos ordenada, en forma de ciudadanos, no lo olviden, que fueron los que se manifestaron, que consiguió cambiar el ritmo de las cosas. Y la sensación ahora es que, habiendo unos partidos bien organizados, pues están más metiendo la pata que haciendo las cosas en orden. Porque en una situación como la actual es lamentable, y lo decimos con todas las palabras, que el PP tenga que estar hoy reconociendo el error de la frase de Esteban Pons de que el Constitucional es un cáncer del Estado de Derecho, reconociendo el error, diciendo que lo que había dicho no es lo que quería decir, en un día como hoy. Vamos a ser claros, fijo. Ya no sabemos si nos escuchas tú, Tellado, o Tellado ya te lo has cargado, o Elías, que debe estar todavía, no sabemos bien dónde. Elías Bendodo, obviamente, pero y Borjita, que tampoco sabemos dónde está. No hay nadie en el PP que coja a este señor y le diga, ponte a escribir y desaparece de la política activa. Porque un error como este en un día como hoy es garrafal. Es tarjeta roja y expulsión. Pero hay la sensación cada vez más evidente en el PP de que nadie tiene las riendas y quien las tiene no sabe cómo desembarazarse de aquellos que lo único que hacen es molestar. Pons volvió de Europa pensando que iba a ser el nuevo secretario del emperador y se ha dado cuenta de que solo hace que meter la pata. Seguramente escribirá bien, no tenemos ni idea, no perdemos el tiempo leyendo gilipolleces, pero lo que está claro es que la política no parece que sea su principal función. No se puede equivocar en un día como hoy, no se puede concitar el interés y que la principal noticia del PP sea un error del PP, porque implica que o no saben nada de comunicar o son un cero a la izquierda comunicando y sobre todo que no tienen ni arte ni organización para hacerlo. Y ya hemos tenido luego a Feijóo, que en el acto de homenaje al cumple aniversario del asesinato de Ordóñez ha dicho que el terrorismo ni se trata, ni se perdona, se investiga y se condena. Miren, nos parece una frase, no diremos brillante porque es una frase, como deberían ser todas, del señor Feijóo, correcta. Pero Feijóo, un día como hoy, donde Europa se escandaliza, donde se crea un concepto nuevo que es el terrorista bueno, ¿de verdad cree que la comunicación debe hacerse en un acto exclusivamente y no debe haber una declaración, llámele institucional o lo que sea? Donde usted se ponga al frente
de aquellos ciudadanos de este país, una mayoría, que creemos que no hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. Está muy bien ir a estos actos de homenaje, seguramente son justos y todo lo que quieran. Pero a veces cuando estamos en política y hablamos de política, hay que intentar ponerse un poco por encima de las situaciones individuales. Y aquí estamos delante de un problema colectivo, donde un gobierno quiere colocar el terrorismo bueno y la oposición, o se equivoca, o habla en foros, perdón, y con todo el respeto, menores. Hoy era un día para hablar, Feijóo, para hacer una declaración formal, para liderar el país, para tomar la iniciativa. Yo simplemente he dicho algo que para la mayoría de españoles es evidente. El terrorismo ni se tapa, ni se perdona, se investiga y se condena. Pues perdón, lo que ha hecho este país a lo largo de todos estos años, menos este último periodo del gobierno. Nada nuevo bajo el sol, Feijóo. Y hoy muchos esperaban que hubiera alguna cosa nueva. Y alguno nos dirá, pero nos queda Vox. Pues miren, pues mal día para salir el vídeo de la presentación de candidaturas de Galicia, donde estaba, parece ser también Abascal, gritos, fuera, 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 cabreo de mucha gente, dicen que han colocado a la familia y 4 amigos, muchos de los que allí había diciendo que no van a sacar ni nada. Recordemos, las últimas autonómicas sacó apenas 20 y pico mil votos Vox. Nosotros seguimos insistiendo, a pesar de los que nos critican, de los que tal, que nosotros saben, insistimos, aquí no hacemos partido, aquí explicamos lo que palpamos. Y la realidad que se palpa es que Vox no va a sacar ningún diputado en Galicia, por mucho que se empecine Abascal. Porque, primero, para sacarlos tiene que tener fuerte a su propio equipo. Y si su propio equipo, su propio partido está cabreado por los candidatos, imaginen los que no van ni están en su equipo. Y hacer la gracia, vamos a decir, que sus rivales del BNG, en fin. Ha sucedido, por cierto, que no les han invitado al debate de la televisión gallega, enfados, no sé qué, no sé cuánto, de esas cosas habituales. Y hay un tema en Vox que nosotros explicamos ayer, que ese globo sonda, que denominamos tal cual aquí, del señor Espinosa Los Monteros, que significó muchas críticas en redes, a nosotros pocas, pues nosotros simplemente lo citamos, pero luego hubo alguna incluso contra el programa, hemos leído, donde decían un poco que estábamos jugando a los bulos, no sé qué. Nosotros explicamos claramente que aquello era notoriamente un globo sonda de gente cercana a Espinosa Los Monteros y que él, obviamente, cuando se le informó, debía decir pues que lo desconocía, tal como dijo. Pero las expectativas existen. Y tras los movimientos de ayer, donde saltó todo el boss mediático a decir que el propio Espinosa lo había negado, cosa cierta, parece claro que ese espacio podría existir, ese espacio más liberal, nosotros lo tildamos rápidamente, ese espacio entre el 6 y el 7, donde podrían tener cabida no solo gente liberal de Vox, sino gente que podría venir de otros partidos, incluso alguno de Ciudadanos, que podrían moverse entre el 5 y el 6. Y ese espacio en un país como este podría tener un recorrido bastante más interesante que el que tuviera el propio Vox de Abascal. Porque el descontento en las bases de Vox es grande. La sensación de que no va al ritmo Vox, como otros partidos de ideología parecida, vamos a dejarlo ahí, en otros países y en otros continentes, está cada vez más clara. Y ese espacio es un espacio interesante, porque fíjense lo que hemos dicho, ese espacio puede no solo moverse entre el 6 y el 7, sino fíjense que hemos dicho que puede acercarse al 5. Un lugar natural del PP de Feijóo. Y un lugar donde de golpe podría haber una organización que robara votos incluso al Partido Popular. Porque nadie debe desconocer que este país, en cierta manera,
es bastante liberal en el concepto social y también en el concepto económico. Y no ha existido, fuera de algunos, el Partido Liberal, si se acuerdan, hace muchos años de concepto, no ha habido nadie con una personalidad suficiente para encaramar un proyecto como este. Hubo en aquel momento, recuerden, incluso el señor Roca, de Convergencia y Unió, un fracaso, seguramente por ser de donde era, no vamos a negarlo, pero ese escenario parece que podría existir. Y está claro que ese escenario robaría votos a Vox y robaría votos, obviamente, al Partido Popular. Por lo cual se imaginarán que el concepto que algunos tienen que podría ser animado por el PP, pues no se equivoquen. Podrían estar armando un diablo. E insistimos, creemos algunos que Espinosa de los Monteros no tiene ese gancho que podría tener otro candidato en su posición y en ese mismo partido fundacional. Vamos a ver cómo transcurre esos movimientos. Y mientras, decíamos, no salimos hoy de España, los diplomáticos en guerra con Sánchez se le unen a jueces, etcétera, etcétera, por el intento de nombramiento de Irene Montero como embajadora en Chile. En fin, de esas cosas lamentables, difíciles de entender. Como parece que dentro de esa guerra ha sido el Supremo el que ha anulado una subvención de 30 millones del gobierno por no haber seguido los procedimientos normales. Era UGT, COE y CEPIME. Realmente es lo que debería ser. Los procedimientos están para algo. Saltárselos no es de recibo y para eso están los tribunales, que están haciendo de la máxima oposición existente en este país. Y acabamos hablando de Yolanda y su condena a vivir en Madrid. En fin, miren, no sabíamos si hablar de este tema porque es casi para hacer cachondeo. 440 metros con servicio pagado por todos y la chica no ve el mar. No sé, que vaya al Manzanares. Desconozco si tiene mucha agua o no, pero no sé, o que se vaya a uno de esos embalses que hay por ahí por Madrid. Confundirá un embalse con un mar. Como ella no verá el horizonte, si es muy grande, pensará que es un mar. Dirá, coño, y las olas, no, le pegarán cualquier rollo y se lo creerá. Hay que ser una verdadera ignorante. Hay que ser una verdadera sinvergüenza para decir que está condenada por vivir en Madrid. Y no porque Madrid sea más bonito o más feo, que cada uno ahí tiene sus gustos. Nosotros somos de Barcelona, tenemos los nuestros. Pero oiga, que vive a cuerpo de reina, en un piso pagado, cuando muchos madrileños jamás soñarían con tener un piso con más de 400 metros gratis, ni con servicio como tiene usted, aunque luego diga que plancha y que lleva a la niña al cole y va en taxi. Por cierto, esa pregunta, como el otro día nos inspiramos, se lo hicimos al portal de Transparencia, que nos detallara todos los viajes de taxi que ha hecho la vicepresidenta y por qué no se le ha puesto a disposición un coche oficial. Suponemos dirán que son asuntos sagrados y que no se pueden responder. Pero preguntado está, todo es ridículo. Todo es ridículo, ridículo, ridículo. Y la condena de vivir en Madrid ya les gustaría a muchos en esas condiciones. Todo está acelerado, todo se ha puesto en una velocidad donde parece difícil parar. La oposición debería empezar a reaccionar y empezar a suprimir las gilipolleces, porque si no, esto que se parece tanto al 2017 va a acabar siendo una cosa bien diferente. Estamos en un momento, digamos, de mucha tensión. Mucha gente está muy nerviosa, lo hemos notado por doquier, vamos a decirlo así. No es para menos. Lo que está sucediendo es seguramente algo difícil de explicar incluso para los libros de historia. Pero hay que mantener la calma, porque como decíamos, en el 2017 muchos pensaron que esto se acababa y como quien dice, un día salió el sol y algunos delincuentes acabaron condenados en la cárcel. Es lo que tienen los estados de derecho, que las tonterías se solucionan
con las sentencias. Vamos a ver cómo discurren estos días, vamos a ver si sigue esa velocidad, vamos a ver si la oposición empieza a centrarse y realmente, si alguien quería pasión en la política española, la tenemos a diario. Nosotros nos vamos a Plaza Mañana, sigue habiendo el tema de las aportaciones, en esta cuarta temporada que se está volviendo la más intensa y por cierto la más exitosa de audiencia. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.